Pedro, un hombre de corazón humilde, que trajo lecciones de fe y esperanza con pequeños actos. Suscríbete al canal, activa la campanita, para recibir historias todos los días para elevar tu fe. Dale me gusta, comenta y comparte. La panadería El Trigal comenzaba su jornada mucho antes que el resto del pueblo. En el corazón de la cocina, cuando aún la luna no se había ido y las calles permanecían vacías, Pedro ya estaba allí, con la camisa remangada, el delantal manchado y las manos hundidas en la masa. Cada mañana repetía el mismo gesto, colocaba el delantal con calma, se detenía frente al horno apagado, cerraba los ojos y murmuraba una breve oración. Nadie sabía exactamente qué decía, pero bastaba con verlo para sentir que no estaba hablando solo. Pedro conocía cada rincón de esa panadería, sabía cuánto tiempo exacto debía reposar la masa para que el pan quedara esponjoso, cuándo avivar el fuego, cómo organizar la bandeja sin que un solo bollo se quemara. No necesitaba cronómetros ni recetas escritas. Su precisión venía de años de costumbre, pero también de un respeto silencioso por lo que hacía. Trabajaba con cuidado, como si cada pieza de pan fuera algo más que alimento. A las 6 de la mañana, el aroma del pan recién horneado ya comenzaba a filtrarse por las rendijas de la puerta principal. La luz amarillenta del local, todavía tenue, se encendía. Era la señal para que los primeros clientes, los más madrugadores, se acercaran buscando su desayuno. Algunos lo saludaban con una sonrisa, otros solo asentían con la cabeza. Pedro respondía de la misma forma, con un gesto amable y tranquilo. Álvaro llegaba siempre después, jamás lo saludaba. Entraba con paso apurado, sin mirar a nadie, revisaba las vitrinas con aire crítico y lanzaba órdenes sin siquiera levantar la voz. No era necesario. Su tono seco bastaba para marcar autoridad. Pedro recibía esas instrucciones sin inmutarse. Si había que cambiar todo el escaparate, lo hacía. Si le pedían rehacer una tanda de panecillos por no estar a la altura, lo repetía sin discutir. Era como si nada le afectara. El mostrador está sucio. ¿No viste eso, Pedro? Ya lo limpio, señor Álvaro. No me respondas, solo hazlo. Ese tipo de intercambio era habitual. Pedro nunca alzaba la voz ni mostraba molestia. Recogía el trapo, limpiaba con dedicación y seguía con lo suyo. No había sarcasmo en su tono, ni rencor en sus ojos, solo paciencia. Una paciencia que para muchos resultaba incomprensible. Una mañana de martes, mientras colocaba los panes en la bandeja de madera, escuchó una conversación entre dos clientas del pueblo. Creían que él no oía, pero su oído estaba atento. Es increíble, ¿no? Siempre tan tranquilo ese muchacho. Dicen que vive solo, que sus padres adoptivos murieron hace unos años, y aún así, nunca falta. ¡Qué corazón el de ese hombre! Pedro no reaccionó. Siguió acomodando los panes, pero al terminar, se permitió mirar hacia la puerta con un leve suspiro. Había aprendido a aceptar las cosas sin quejas, pero las palabras amables, aunque escasas, siempre le dejaban algo dentro. Esa misma tarde, mientras barría la parte trasera del local, encontró una nota tirada junto a una de las bolsas de harina. Era una hoja arrancada de cuaderno, con una letra infantil. Gracias por arreglar mi camión rojo. Ahora anda mejor que antes. Abajo, un dibujo torpe de un camión con ruedas enormes y un sol amarillo. Pedro sonrió por primera vez en el día. Nadie supo que, la tarde anterior, mientras barría la vereda, un niño se le acercó con un juguete roto y los ojos llorosos. Pedro no dijo nada. Se agachó, lo observó, y con unas herramientas viejas que guardaba en una caja metálica, le arregló el camión. El niño se fue corriendo sin decir mucho, pero había dejado su agradecimiento en papel. Al día siguiente, Pedro llegó como siempre. Solo que al abrir la puerta se encontró con una escena inusual, una bandeja de pan tirada en el suelo, trozos de masa por todo el piso, y un fuerte olor a quemado. Se apresuró al horno y lo apagó con rapidez. Al parecer alguien había dejado el gas encendido durante la noche. No dijo nada, solo ventiló el lugar, recogió los restos y preparó una nueva tanda desde cero. Cuando Álvaro llegó, observó el desastre ya controlado y frunció el rostro. ¿Qué pasó aquí? Encontré todo así al llegar. El horno estaba encendido. ¿Y por qué no me avisaste? Ya está resuelto, señor. Álvaro no respondió. Solo giró sobre sus talones y se fue a su oficina. Por dentro, algo le incomodaba. No le gustaba sentirse en deuda, ni siquiera con alguien como Pedro.
Ese fin de semana la panadería se llenó como pocas veces. Era día de mercado y muchos pasaban por El Trigal antes de ir al centro del pueblo. Pedro no paró un segundo, envolviendo panes, reponiendo vitrinas, acomodando canastas. Mientras tanto, Álvaro se mantenía al fondo, mirando en silencio. Lo observaba con una mezcla de curiosidad y molestia. Veía cómo la gente sonreía al hablar con Pedro, cómo los niños lo buscaban, cómo los ancianos se sentaban cerca de él, aunque fuera solo para observarlo trabajar. Y entonces, una señora mayor, que siempre compraba el mismo pan de centeno, se acercó al mostrador y preguntó: «¿Pedro no estará por abrir una panadería propia? Sería una pena perderlo». Álvaro la miró con sorpresa. «No, Pedro trabaja aquí. No tiene planes de ese tipo». «Bueno, pues si algún día lo tiene, yo seré su primera clienta», dijo ella con una sonrisa y se fue. Esa noche, Álvaro no pudo dormir bien. La imagen de Pedro, trabajando sin descanso, su silencio constante, la atención de los clientes, la nota del niño que había encontrado más tarde. Todo le rondaba en la cabeza como una pregunta sin respuesta. ¿Y si Pedro no era tan simple como él pensaba? Al día siguiente, la jornada comenzó como siempre. Pero Álvaro se detuvo por unos segundos en la puerta. Antes de entrar, a través del vidrio vio a Pedro, de pie, con las manos juntas y los ojos cerrados frente al horno. No era la primera vez que lo veía así, pero por alguna razón, ese día, no pudo apartar la mirada. Ese día, Álvaro se quedó observando a través del vidrio unos segundos más de lo normal. Pedro estaba allí, con las manos juntas frente al horno, los ojos cerrados, completamente ajeno a la presencia de su jefe al otro lado de la puerta. Cuando Álvaro finalmente entró, Pedro ya había comenzado a preparar la primera bandeja. No dijo nada, solo asintió levemente al verlo pasar, como siempre. Las primeras horas transcurrieron con la misma rutina: mezclar, amasar, hornear, organizar. Pero fuera de la cocina, en la zona de atención al público, algo distinto empezaba a notarse. Una señora dejó sobre el mostrador una taza de café con tapa y una servilleta con una sonrisa dibujada. Nadie dijo para quién era, pero Pedro la encontró minutos después, y sin decir nada, la llevó consigo a la parte trasera. Álvaro lo observó desde la oficina con gesto neutral, pero por dentro algo se le removía. ¿Quién le traía café a un empleado? Las escenas se repitieron los días siguientes. Una pareja mayor le regaló una bolsa con dulces caseros. Una mujer joven con su bebé en brazos le dejó un frasco con mermelada hecha en casa. Un hombre de mediana edad le entregó una pequeña caja de herramientas por si le hacían falta. Y luego estaba la viuda Clara, que comenzó a venir todos los martes a comprar solo un pan, pero se quedaba sentada media hora en una de las banquetas del rincón, mirando cómo Pedro trabajaba. Una tarde, mientras limpiaba una de las bandejas, Pedro encontró otro dibujo, esta vez con más color. Era el mismo niño del camión, y esta vez había dibujado un pan sonriente, al lado de un sol grande y amarillo. Debajo, con letras grandes y torcidas, decía: «Gracias, Pedro». Álvaro no tardó en encontrar ese dibujo también. Estaba sobre la mesa donde Pedro tomaba sus descansos. Lo observó durante unos segundos, como si buscara algún mensaje oculto. Luego lo dejó donde estaba, sin decir palabra. Esa noche, sin poder dormir, recordó algo que le molestó. Jamás en su vida alguien le había hecho un dibujo de agradecimiento. La panadería comenzó a llenarse más temprano de lo habitual. Algunos clientes decían que pasaban solo a saludar a Pedro. Otros le pedían consejos sobre qué pan iba mejor con la cena, o si podía separarles el de salvado recién horneado. Una mujer embarazada comentó que se sentía en paz solo con entrar y verlo trabajar. Álvaro lo escuchó todo desde la trastienda. Nunca salía cuando hablaban así. No quería dar a entender que prestaba atención, pero escuchaba y se incomodaba. Una mañana, Pedro salió brevemente al frente del local para ayudar a una señora que no lograba levantar una bolsa de harina. La ayudó en silencio, la acompañó hasta el coche y volvió sin decir más que «listo». Cuando entró, encontró a Álvaro esperándolo en la puerta de la cocina. «¿Y tú qué ganas con eso?», le preguntó de golpe. «¿Con qué, señor?», contestó Pedro sin levantar la voz. «Con hacerte el bueno con todos. La gente habla demasiado de ti. No busco que hablen, solo intento ayudar. Pues a mí no me interesa que esto se vuelva una sala de visitas. Aquí se viene a trabajar,
no a hacer amistades. Pedro no respondió. Volvió a su lugar y continuó amasando como si nada hubiera pasado. Álvaro se quedó unos segundos en silencio, sintiendo que, por alguna razón, no había ganado esa conversación. En otra ocasión, un hombre mayor se acercó a Pedro mientras barría la vereda. Era don Ernesto, un vecino de pocas palabras. «¿Sabes que desde que vienes aquí yo vengo todos los días?», le dijo. Pedro lo miró sin saber qué responder. «Me recuerda a mi hijo. Él también trabajaba sin quejarse, con las manos llenas de harina. Murió hace años. Tú tienes algo de él, no sé qué, pero se nota que haces las cosas con el corazón». El viejo se alejó despacio, y Pedro lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Los comentarios continuaban llegando. Algunos espontáneos, otros más discretos. Una señora dijo que Pedro le había recomendado un pan que no le causaba acidez, y desde entonces no dejaba de venir. Otra confesó que le había preguntado si podía escribirle una frase para poner en su cocina, porque Pedro siempre decía cosas que calmaban el alma. Álvaro escuchaba, observaba, y en silencio se sentía molesto. No sabía bien por qué. ¿Envidia? ¿Desconfianza? ¿Celos? Se convencía a sí mismo de que no podía ser envidia. Él era el dueño del negocio, era quien tomaba las decisiones, quien pagaba los sueldos. Pedro era solo un empleado, pero mientras más lo pensaba, más lo irritaba la presencia tranquila de aquel hombre que no hacía nada extraordinario, y sin embargo, era querido por todos. Había algo en él que descolocaba a Álvaro, su falta de ambición, su manera de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, su silencio constante. Una mañana de domingo, el pueblo organizó una pequeña feria frente a la plaza. Álvaro decidió cerrar más temprano para evitar el tráfico, pero Pedro se quedó unos minutos más, horneando una tanda pequeña para llevar a la feria. Cuando Álvaro volvió más tarde a recoger unas cosas, encontró a Pedro entregando panes envueltos en servilletas a un grupo de niños que jugaban cerca del escenario. «¿Estás regalando el pan ahora?», preguntó con tono seco. «Horneé un poco más para la feria. Pensé que los niños podrían querer uno». «¿Y te parece bien hacer eso sin pedir permiso?». «No usé ingredientes de la tienda, fueron míos. Traje harina de casa». Álvaro lo miró sin saber qué decir. ¿Pedro traía ingredientes propios para hornear pan y regalarlo? ¿Qué clase de persona hacía eso? Esa noche, Álvaro revisó los registros de la panadería. Por alguna razón, necesitaba confirmar que no había pérdidas, que Pedro no estaba desviando nada, que no había una intención escondida, pero todo estaba en orden. Pedro nunca tocaba más de lo que le correspondía. Si faltaban ingredientes, él mismo los reponía. Si sobraba pan, se lo daba a alguien que lo necesitara. Entonces encontró una libreta pequeña en el fondo de un cajón. No estaba oculta, pero parecía olvidada. Era de Pedro. Dentro había anotaciones simples, horarios de hornos, cantidades de masa, pedidos especiales, pero también frases sueltas. La señora Marta no debe comer pan con sal. El hijo de Andrés prefiere pan sin corteza. Juan no puede pagar hasta el jueves. Dejarle el pan igual. Álvaro cerró la libreta despacio. Sintió un nudo extraño en el estómago. Nada de eso era obligación de Pedro. Nadie le pedía que se preocupara tanto. Nadie le pagaba por anotar esas cosas. Durante los días siguientes, Álvaro intentó actuar como siempre. Repetía sus órdenes con tono firme, evitaba hacer contacto visual y se encerraba en su oficina más de lo habitual. Pero algo había cambiado. No sabía si era en él o en cómo veía a Pedro, y aunque no lo decía en voz alta, empezó a preguntarse si no estaba siendo testigo de algo que no sabía cómo manejar. El lunes por la tarde, mientras Pedro amasaba una tanda especial de pan integral en la mesa principal de la cocina, escuchó que se abría la puerta con más fuerza de lo habitual. Álvaro no solía hacer ruido al entrar, y ningún cliente pasaba más allá del área de atención. Al levantar la vista, vio a un hombre de traje claro, cabello bien peinado y sonrisa ancha. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un perfume fuerte que enseguida desplazó el aroma del pan en el ambiente. «Pedro, él es Marcos», dijo Álvaro desde el umbral. «Mi primo. Viene a ayudarnos con algunas ideas nuevas para modernizar el negocio». Pedro limpió sus manos con un paño y se acercó para saludarlo con un apretón de manos firme y breve. «Un gusto», dijo con su tono tranquilo. «El gusto es mío», respondió Marcos con una sonrisa tan amplia como artificial. «Me han hablado mucho de ti». Pedro solo asintió.
No preguntó quién ni qué le habían dicho. Volvió a su mesa de trabajo en silencio, mientras Álvaro y su primo cruzaban hacia la oficina. Desde ese día, Marcos empezó a aparecer todas las mañanas. No usaba delantal ni tocaba la harina, pero hablaba con todos como si siempre hubiese estado allí. Caminaba por el local con seguridad, opinaba sobre la presentación de los productos, cuestionaba los nombres de los panes, señalaba detalles en la decoración, propuso cambiar los carteles pintados a mano por unos digitales, rediseñar el logo de la panadería y crear cuentas en redes sociales. Álvaro, fascinado por la idea de modernidad, asentía a casi todo. Pedro escuchaba sin interrumpir. Cuando le pedían algo, lo hacía. Si cambiaban los horarios, se adaptaba. Si le pedían preparar una receta nueva, la aprendía sin protestar. No se quejaba, no discutía, pero observaba, y algo en Marcos no le cerraba. Un jueves, mientras Pedro limpiaba la zona de trabajo, Marcos se le acercó por primera vez a solas. «Dime, Pedro, ¿cuántos años llevas aquí?» «Unos cuantos ya», respondió sin dejar de limpiar. «¿Y nunca has pensado en abrir tu propia panadería?» «Nunca lo consideré necesario». «Pero tienes buena mano», dijo Marcos sonriendo. «La gente te quiere. Hablan de ti como si fueras parte del pan». Pedro lo miró brevemente. No supo si lo decía en tono de elogio o con cierta burla. No dijo nada. «En fin», continuó Marcos, «si algún día decides emprender, avísame. Quizás podríamos hablar de negocios». Pedro volvió a su tarea sin responder. Había algo en la forma en que Marcos hablaba que no sonaba limpio, una simpatía que parecía demasiado ensayada, como si cada palabra estuviera calculada. Desde entonces, cada comentario de Marcos pasaba por su mente con más atención. Poco a poco, Marcos comenzó a acercarse más a Álvaro. Le hablaba al oído en medio del trabajo, le enseñaba gráficas en su tableta, le mostraba supuestas estadísticas de otras panaderías modernas. Álvaro, cada vez más entusiasmado, empezó a confiarle decisiones importantes, los nuevos precios, las promociones, incluso la elección del uniforme del personal. Un día, sin consultar, decidió cambiar el horario de apertura de la panadería. Pedro se enteró por un cartel pegado en la puerta. «Nuevo horario. Abrimos a las 9:00». Hasta ese momento, la panadería abría a las 6:30. Muchos clientes madrugadores dependían de ese horario para comprar su pan antes del trabajo. Pedro comentó la decisión de forma directa, sin tono de crítica. «¿Lo hablaste con Álvaro?», preguntó a Marcos. «Lo hablé con quien toma las decisiones», respondió, sin perder la sonrisa. Al día siguiente, varios clientes llegaron temprano y se encontraron con la puerta cerrada. Algunos golpearon, otros se fueron sin decir nada. Cuando finalmente abrieron, muchos se quejaron. Pedro escuchó todo, tomó nota y se lo transmitió a Álvaro, como siempre hacía con los comentarios de los vecinos, pero esa vez Álvaro no respondió. Solo repitió lo que Marcos le había dicho. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La incomodidad crecía, los cambios seguían. Se eliminó el pan sin sal que muchos ancianos preferían, se sacaron los taburetes donde algunos solían sentarse a conversar y se colocó música ambiental en el local. Pedro no opinó, pero su silencio era cada vez más pesado para Álvaro, que lo notaba distinto, más atento, menos cómodo. Un día, mientras Pedro anotaba pedidos especiales, Marcos entró a la cocina sin avisar y miró por encima del hombro. «¿Llevas un registro de todo eso?», preguntó, señalando la libreta. «Sí, para no olvidar los pedidos especiales». «Interesante. ¿Y eso también te lo paga Álvaro?». Pedro cerró la libreta con calma y dejó el lápiz a un lado. «No, lo hago por respeto a la gente que viene cada día». Marcos rió con suavidad, como si hubiera escuchado algo ingenuo. «Eres muy peculiar, Pedro, de esos que ya no se ven». Esa noche, Marcos y Álvaro se quedaron conversando hasta tarde en la oficina. Pedro los escuchaba desde el fondo, mientras limpiaba los hornos. No distinguía las palabras, pero el tono era bajo y constante, como quien planea algo. Al día siguiente, Pedro notó que su lugar habitual había sido cambiado. La mesa donde preparaba la masa había sido movida, y sus utensilios estaban guardados en otro cajón. Preguntó a uno de los empleados nuevos si sabían algo. El chico solo dijo: «Marcos pidió reorganizar todo para que se vea más limpio». Pedro volvió a colocar todo en su sitio sin hacer ruido, pero algo dentro de él se mantuvo alerta desde entonces. Pasaron los días,
y Marcos comenzó a hablar más con los empleados, a hacer preguntas pequeñas pero extrañas. ¿Pedro siempre llega tan temprano? ¿Alguna vez se llevó pan sin pagar? ¿Te parece que habla demasiado con los clientes? No eran preguntas abiertas, sino insinuaciones disfrazadas de interés. Algunas personas se sentían incómodas. Una de las chicas del mostrador incluso se lo comentó a Pedro en voz baja. No sé qué busca Marcos, pero te tiene entre ceja y ceja. Pedro le agradeció con una sonrisa tranquila, pero desde entonces empezó a escribir menos en su libreta y a guardar sus cosas con más cuidado. Un viernes por la mañana, Álvaro lo llamó a la oficina. Pedro, Marcos quiere implementar un sistema nuevo para los pedidos. Va a encargarse de todo lo administrativo. Tú concéntrate solo en la producción. Como usted diga, respondió Pedro. Y si hay algo que no entiendas, lo hablas con él directamente. Él ahora está a cargo de toda la planificación. Pedro asintió, salió de la oficina, cruzó el pasillo y volvió a su mesa de trabajo. Pero al tomar la harina, notó que el saco estaba cortado. No era algo común. Revisó los demás insumos. Faltaban algunas herramientas pequeñas que él mismo había traído. No estaban donde las había dejado. Guardó silencio, pero esa noche, al salir del trabajo, se detuvo en la vereda y miró hacia la panadería desde el otro lado de la calle. Las luces ya estaban apagadas. Solo una sombra se movía dentro. No era Álvaro. Él siempre se iba antes. Pedro se quedó unos minutos más y luego se marchó sin decir nada. A la mañana siguiente, al llegar, notó que la caja registradora estaba abierta. Nada faltaba, pero no era normal. Álvaro, al enterarse, dijo que seguramente alguien la dejó mal cerrada. Pedro no discutió. Se limitó a limpiar el mostrador y revisar que todo estuviera en orden. Marcos llegó media hora después, con la misma sonrisa y su carpeta bajo el brazo. Saludó a todos, pasó junto a Pedro y le palmeó el hombro con familiaridad. «Buenos días. ¿Todo en orden?» Pedro no respondió. Solo siguió amasando, con la vista fija en sus manos, y el corazón alerta como nunca antes. «Pedro se lleva bien con todos, ¿no?», dijo Marcos mientras revolvía su café en la pequeña cocina del fondo. «¿Nunca te preguntaste por qué?» Álvaro apenas levantó la vista de los papeles. Fingió indiferencia, pero la pregunta quedó flotando, como una gota que no termina de caer. Marcos no insistió. Dejó el comentario suspendido, con el tono de quien no acusa ni sugiere, solo piensa en voz alta. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el ruido suave del horno encendido al otro lado del muro. Pedro trabajaba como siempre, preparando la mezcla del nuevo pan con semillas que alguien había encargado el día anterior. Había anotado las preferencias de esa clienta en su libreta, pero ahora ese cuaderno ya no estaba sobre la mesa. Lo había guardado en su casillero, después de notar que alguien lo había hojeado sin permiso. Álvaro intentó concentrarse de nuevo, pero las palabras de Marcos se repetían sin querer. «Nunca te preguntaste por qué». Una pregunta simple, pero que empezaba a cavar un hueco en su confianza. ¿Por qué tanta gente lo quería? ¿Por qué lo saludaban en la calle como si fuera parte de la familia? ¿Por qué lo defendían si solo era un panadero más? Esa misma tarde Marcos volvió a la carga. A veces la humildad es una máscara. ¿Sabes? Hay quienes se esconden detrás de la bondad para controlar a los demás sin que se den cuenta. «Pedro no es así», respondió Álvaro con tono seco. «No digo que lo sea, solo digo que podrías observar con más atención. No siempre lo que parece es lo que es». Álvaro no dijo más, pero a partir de ese día empezó a mirar distinto a Pedro. No de forma abierta, lo hacía con breves miradas cuando pensaba que nadie lo veía. Detalles que antes no notaba, ahora le parecían sospechosos. ¿Por qué hablaba tanto con la clienta nueva? ¿Por qué guardaba papeles en los bolsillos del delantal? ¿Qué escribía en su cuaderno con tanta frecuencia? Pedro notó el cambio. No necesitaba que se lo dijeran. La forma en que Álvaro le hablaba había perdido calidez, la poca que tenía, y ahora sus órdenes eran más impersonales. Ya no le pedía que atendiera el mostrador, ni que organizara los pedidos especiales. Lo enviaba al almacén, al sótano, a revisar inventarios. Tareas necesarias, sí, pero invisibles. Una mañana, al llegar, Pedro encontró que su lugar de trabajo había sido ocupado por otro empleado. Su tabla de madera, sus utensilios, incluso su delantal, estaban apilados en una caja al costado. Cuando preguntó, nadie supo qué decir. Marcos apareció segundos después. «Reorganizamos un poco»,
dijo con esa sonrisa que no cambiaba nunca. Más práctico así. Tu mesa ahora está en la parte trasera. Vas a encargarte del control de stock y limpieza de bandejas. Es igual de importante, Pedro. No te preocupes. Pedro asintió, tomó la caja con sus cosas y se dirigió al nuevo rincón asignado. No pidió explicaciones. Sabía que pedirlas no cambiaría nada. En los días siguientes, varios clientes preguntaron por qué Pedro ya no atendía. Algunos notaban su ausencia en la zona de preparación. Otros preguntaban directamente por él. Álvaro les respondía con evasivas: está en otras tareas, se está encargando del almacén, está ayudando en logística. Palabras elegantes para evitar decir que lo habían apartado. Pedro no dejó de cumplir sus funciones. Llegaba a la misma hora, se ponía el delantal, ordenaba las bandejas con cuidado y anotaba los movimientos del depósito en un nuevo cuaderno que guardaba en su mochila. En silencio, como siempre. Solo que ahora el silencio era más profundo, más observado. Un viernes por la tarde, mientras Pedro revisaba las cajas de harina, escuchó que Marcos hablaba con Álvaro cerca de la puerta trasera. No digo que esté haciendo nada malo, pero ¿no es raro que sepa tanto de todos? ¿Cómo sabe que doña Elvira tiene presión alta? ¿Por qué sabe que Juana no tiene dinero? ¿Quién le contó? Álvaro no respondió enseguida. Estaba cansado, incómodo, y aunque una parte de él quería cortar esa conversación, otra parte ya empezaba a alimentar la duda. Porque, en el fondo, también se lo había preguntado. ¿Cómo sabía Pedro tanto sobre los demás? ¿Por qué parecía que todos confiaban más en él que en el dueño de la panadería? La siguiente semana, Pedro notó que sus turnos se hacían más largos. Tenía menos contacto con los clientes. Incluso había días en los que no lo dejaban entrar a la cocina principal. A pesar de eso, cumplía su trabajo con la misma calma. Solo que ahora hablaba menos con los demás y evitaba quedarse un minuto más del necesario. La chica del mostrador se acercó una tarde mientras Pedro limpiaba los moldes. «Hoy vino Clara», le dijo en voz baja. «Preguntó por ti. Le dije que estabas ocupado y me miró raro. Parece que nadie le da respuestas claras». Pedro le sonrió apenas. «Gracias por decirme. ¿Te molesta que estén haciendo esto?» Pedro la miró con serenidad. «No, solo me preocupa que esto no sea por el bien de la panadería». Esa noche, al cerrar, Pedro notó que alguien había movido las cajas del almacén. Revisó los registros. Faltaban 2 sacos de harina. No era algo que pasara por descuido. Lo reportó a Álvaro, como hacía con todo. «No encontré 2 bolsas. Estaban ayer en el inventario». Álvaro lo escuchó con gesto distante. «Seguro alguien las movió y no lo anotó». «No te preocupes, Pedro». Pedro se retiró sin decir más, pero supo que algo no estaba bien. Revisó de nuevo antes de irse y confirmó sus sospechas. Las bolsas estaban, pero en otra zona, apiladas detrás de un mueble que casi nunca se movía. Las habían ocultado. No dijo nada. Guardó la información en su cuaderno. Desde ese día, comenzó a tomar nota de los cambios en el inventario con mayor detalle. Una tarde, mientras barría el pasillo trasero, escuchó una conversación corta entre 2 empleados nuevos. «¿Qué pasa con Pedro? Dicen que antes hacía de todo. Ahora casi ni lo dejan entrar a la cocina. ¿Será que hizo algo?» Marcos dice que mejor no confiar tanto en él. Pedro pasó junto a ellos sin interrumpir. No les reprochó nada. Solo se dirigió al cuarto de limpieza, guardó la escoba y se quedó unos segundos mirando al suelo. No estaba triste. Estaba intentando entender qué estaba ocurriendo, porque algo había cambiado, y no era solo el lugar donde trabajaba. Esa misma noche, antes de apagar las luces, Álvaro caminó por la panadería solo. Observó los estantes vacíos, las mesas limpias, la silla de Pedro vacía al fondo. Todo estaba en orden, pero sentía que algo se le escapaba. No sabía si era culpa, desconfianza o una mezcla de ambas. Solo sabía que Pedro seguía allí, silencioso, presente y cada vez más difícil de ignorar. Las luces de la panadería apenas se habían encendido cuando comenzaron los primeros problemas. El nuevo sistema digital de pedidos, que Marcos había instalado con tanta seguridad, no reconocía varias direcciones. Las entregas llegaron tarde. Algunos pedidos fueron duplicados, otros se perdieron. Varios clientes habituales, molestos, llamaron reclamando por panes que nunca llegaron o por cobros mal hechos. Álvaro, con el teléfono en una mano y el ceño cada vez más apretado, no daba abasto. Intentaba calmar a los clientes,
mientras Marcos revisaba la pantalla táctil del nuevo sistema, con una expresión que ya no era tan confiada. Sus dedos temblaban al cambiar de ventana, y cada intento por solucionar el caos solo empeoraba las cosas. «Debe ser un error de sincronización con la base de datos», decía, pero su voz sonaba menos firme. Algunos empleados intentaron ayudar, otros preferían mantenerse al margen. Pedro, desde el almacén, escuchaba las voces agitadas sin cambiar el ritmo con el que ordenaba los sacos. Acomodaba uno, anotaba, revisaba fechas de vencimiento. Su rutina no se alteraba. Pasado el mediodía, Álvaro ya no pudo ocultar su desesperación. Las ventas habían caído a la mitad y la fila de reclamaciones era más larga que la de compras. Uno de los proveedores no pudo entregar la harina por una confusión en los datos, y otro amenazó con cortar el servicio si no le confirmaban pronto los próximos pedidos. Marcos, en un último intento por salvar su orgullo, buscó un responsable. «El problema no es el sistema», dijo frente a Álvaro. «El problema es que Pedro no se adaptó. Sigue anotando todo a mano. No cargó los datos completos. Por eso las direcciones no coinciden. Yo lo advertí». Álvaro lo escuchó en silencio. No respondió. Algo en su interior le decía que eso no tenía sentido. Pedro nunca había sido desordenado. Todo lo contrario. Pero en ese momento, con el negocio temblando, no encontraba claridad en sus pensamientos. Pasadas las 5 de la tarde, con los estantes a medio llenar y el horno apagado antes de tiempo, Álvaro salió al pasillo trasero buscando aire. Caminó sin rumbo entre cajas y bolsas hasta que, detrás de una pila de sacos, lo vio. Pedro estaba allí de rodillas, acomodando la harina como si el caos no lo rozara. Llevaba la camisa arremangada, las manos cubiertas de polvo blanco y una calma que contrastaba con el ambiente tenso del local. Álvaro se detuvo, lo miró unos segundos, respiró hondo. «Pedro», dijo sin alzar la voz, «necesito tu ayuda». Pedro se levantó lentamente, se limpió las manos en el delantal y lo miró directo a los ojos. No había rencor en su mirada, ni orgullo, ni siquiera sorpresa, solo comprensión. «Estoy aquí», respondió. No hicieron falta más palabras. Pedro caminó hasta el mostrador, pidió a uno de los chicos el cuaderno donde se anotaban los pedidos antiguos y comenzó a revisar nombres, direcciones, preferencias. Fue directo al estante de archivos y sacó una caja de cartón donde guardaban los registros de los últimos meses. A los 20 minutos ya había localizado más errores que el sistema digital en toda la semana. Sin descanso, tomó el teléfono y comenzó a llamar uno por uno a los clientes. Se presentó, se disculpó, anotó con cuidado cada necesidad, organizó una lista de entregas manual, la pasó al encargado de reparto, volvió a la cocina y empezó a preparar él mismo los productos que faltaban. Álvaro y Marcos lo observaban desde la oficina. Álvaro no decía nada. Marcos, en cambio, parecía buscar palabras que justificaran el desastre, pero ya no hablaba con la misma soltura. Incluso algunos empleados empezaban a mirarlo distinto. Esa noche, Pedro fue el último en irse. Se quedó revisando el inventario, organizando los pedidos del día siguiente, ajustando el horno para la madrugada. Cuando Álvaro volvió a verlo, ya no estaba seguro de si sentía alivio, vergüenza o las dos cosas a la vez. Al día siguiente, la panadería abrió más temprano. Algunos clientes, aún molestos, llegaron con intención de reclamar, pero se encontraron con un ambiente distinto. Pedro los recibió con una sonrisa discreta. Escuchó cada palabra, les ofreció un pan recién horneado sin cobrarles. Muchos, al salir, ya no estaban enojados. Álvaro se mantuvo en la oficina la mayor parte de la jornada, observando desde lejos. No sabía cómo enfrentar lo que había pasado. Había apostado por Marcos, le había dado libertad, había desplazado a Pedro, y ahora el único que sostenía la panadería en pie era justamente a quien había dejado de lado. Mientras la tarde caía y los últimos clientes se marchaban, Pedro volvió a revisar el sistema nuevo. Encontró los errores en la base de datos y empezó a corregirlos uno por uno. No pidió ayuda, solo avisó a uno de los empleados que lo haría. Después se quedó ordenando los estantes vacíos y haciendo cálculos en un cuaderno que nadie más revisaba. Marcos no volvió a aparecer esa noche. Álvaro tampoco lo mencionó. La panadería quedó en silencio, con el aroma del pan llenando el aire, y Pedro caminando entre los pasillos con una escoba en una mano y la otra en el bolsillo,
como si todo hubiera sido solo una jornada más. El silencio de esa mañana fue distinto. Álvaro lo notó apenas puso un pie en la panadería. No era el mismo silencio habitual de las 5 de la mañana, cuando las calles aún dormían y solo se escuchaba el murmullo del horno encendiéndose. Era un silencio vacío, faltaba algo. El mostrador estaba limpio, el horno apagado, la mesa de trabajo ordenada, todo en su lugar. Pero Pedro no estaba. Revisó el reloj, como si el tiempo pudiera explicarlo. Marcaba las 6:15. Pedro siempre llegaba antes, siempre. Jamás había faltado sin avisar, ni siquiera cuando había tenido fiebre, ni cuando su madre adoptiva había fallecido. Esa vez trabajó en silencio, con los ojos apagados, pero sin ausentarse. Por eso, Álvaro no entendía lo que pasaba. Se dirigió al fondo, a la pequeña sala donde Pedro guardaba su delantal, y allí la encontró. Sobre el banco de madera, cuidadosamente doblado, estaba su delantal blanco. Encima, una hoja escrita a mano y un cuaderno de tapas desgastadas. Álvaro se quedó quieto, de pie, observando el conjunto como si fuera una escena que no quería tocar. Tomó la hoja con manos temblorosas. La letra era la de Pedro, pequeña, clara, sin adornos. Decía: «Mi misión aquí terminó. Gracias por permitirme servir». Nada más, no una explicación ni una despedida formal, solo eso. Álvaro sostuvo la nota unos segundos. Luego miró el cuaderno, lo abrió con lentitud, sin saber qué esperaba encontrar. En la primera página, una lista simple. Doña Elvira, medicamentos para la presión, $42 Juan, cuadernos y lápices, $18 Lucía, pan semanal sin sal, sin cargo, Víctor, harina para hacer empanadas, prometió devolverla, Clara, leche y arroz para el nieto, 23. Siguió leyendo. Página tras página, con nombres y notas. No eran cuentas de la panadería, eran apuntes personales, eran registros de compras, favores, ayudas, algunos con montos, otros con fechas, otros con palabras breves como «no quiso que lo supieran», pidió mantenerlo en secreto, no tenía a quién más acudir. El cuaderno no tenía adornos ni frases decorativas, pero cada página era un retrato silencioso de algo más grande. Pedro había estado ayudando a los vecinos por años, con su propio dinero, sin decírselo a nadie, sin buscar reconocimiento. Había pagado medicinas, comprado útiles escolares, entregado comida. A veces dejaba pan extra sin que se lo pidieran, a veces arreglaba cosas en las casas de los clientes. Todo estaba allí, anotado sin orgullo, solo como registro. Álvaro se sentó en el banco sin darse cuenta. Con el cuaderno en las manos, pasó hoja tras hoja. Recordó cada uno de esos nombres. Personas que venían a diario, algunos que habían llorado en la panadería sin decir por qué, otros que siempre tenían una sonrisa cuando hablaban con Pedro. Ahora entendía. No supo cuánto tiempo pasó allí sentado. El horno seguía apagado. Afuera, la mañana había avanzado, pero nadie había abierto el local. Los empleados comenzaron a llegar uno a uno, sorprendidos de ver a Álvaro allí, con los ojos rojos, el delantal de Pedro en las manos y el cuaderno abierto sobre las piernas. Nadie preguntó nada, solo se quedaron en silencio, entendiendo por instinto que algo había cambiado. El resto del día fue una mezcla de confusión y rutina. Abrieron la panadería más tarde. Algunos clientes notaron la ausencia. Una señora preguntó por Pedro. Álvaro solo dijo que había dejado una carta. No supo qué más agregar. No tenía palabras. Esa noche, cuando todos se fueron, Álvaro regresó al cuaderno. Esta vez leyó más despacio. Encontró notas más antiguas. Doña Carmen, ayuda con la cuenta de luz, $37. No lo supo nadie. Tomás, zapatos nuevos para su hijo. Dijo que nunca lo olvidará. Familia de la esquina, pan todos los lunes. No necesitan saber que no lo pagan. Cada anotación le apretaba el pecho. No entendía cómo no lo había visto, cómo alguien podía hacer tanto sin que se notara, cómo había pasado tanto tiempo cerca de Pedro sin conocerlo realmente. Guardó el cuaderno con cuidado en un cajón. Miró el delantal una vez más y lo dobló como si fuera una prenda frágil. Lo dejó en el mismo banco donde lo había encontrado. Salió de la panadería esa noche sin encender las luces del pasillo. Caminó despacio hasta la puerta, cerró con llave y se detuvo un momento mirando hacia adentro. El lugar seguía igual. Las vitrinas, los estantes, las mesas.
pero algo se había ido, y no sabía si alguna vez volvería. Los días siguientes fueron extraños. La panadería abría a la misma hora, el horno se encendía, el pan se preparaba. Todo parecía funcionar, pero había algo distinto. Era como si el aire dentro del local se hubiera vuelto más lento, más pesado. No había música, no había charlas en la cocina. Faltaba algo que no tenía nombre, pero que todos notaban. Pedro no volvió, no dejó más pistas, no contestó llamadas, ni dejó dirección. Algunos pensaron que se había mudado, otros que estaba enfermo, aunque nadie podía decirlo con certeza. Lo único real era su ausencia y el silencio que había dejado tras ella. Álvaro, por su parte, no volvió a ser el mismo. Desde aquella mañana en que encontró la carta y el cuaderno, algo en él se había quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Durante los primeros días intentó mantener su rutina. Dio órdenes, revisó cajas, anotó pedidos, pero cada vez que pasaba frente al banco donde Pedro solía sentarse, se detenía sin querer. Sus ojos buscaban el cuaderno, como si aún esperara una nueva nota escrita a mano. Una tarde, mientras acomodaba los frascos en los estantes, escuchó a una niña preguntarle a su madre: ¿Y Pedro? ¿Ya no trabaja aquí? La mujer bajó la voz y dijo algo que Álvaro no alcanzó a entender, pero el tono de tristeza era claro. Cuando la pequeña se acercó al mostrador, le entregó a Álvaro un dibujo, un pan sonriente, con un delantal blanco y una frase en letras torcidas: Pedro hace el mejor pan porque es bueno por dentro. Álvaro sostuvo el dibujo sin decir nada. Esa noche lo pegó en la pared, junto al horno. Desde entonces, cada vez que el fuego comenzaba a calentar, esa imagen era lo primero que veía. Los clientes siguieron llegando, pero muchos preguntaban por Pedro. Álvaro ya no esquivaba las preguntas. Respondía con calma, mirando a los ojos. Pedro está en cada pan que sale del horno, porque él me enseñó a hacer las cosas con el corazón. A algunos les sorprendía esa respuesta. Otros sonreían y asentían como si comprendieran más de lo que se decía. El cambio no fue de un día para otro, pero con el tiempo la panadería empezó a transformarse. Álvaro dejó de dar órdenes con tono seco, empezó a escuchar a sus empleados, preguntaba cómo estaban, qué necesitaban, se interesó por sus familias, por sus vidas fuera del trabajo. Comenzó a llegar más temprano, ya no se encerraba en la oficina. Se ponía el delantal, amasaba, ensuciaba las manos. Redescubrió lo que era hacer pan con dedicación, sin prisa. Un día, uno de los repartidores llegó tarde y se disculpó nervioso. Antes, Álvaro lo habría reprendido sin más, pero esa vez lo escuchó. El hombre explicó que su hija se había enfermado y que tuvo que llevarla al médico. Álvaro se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Vete a casa. Nosotros cubrimos aquí. Tu hija es más importante». Las miradas entre los empleados lo dijeron todo. Nadie lo esperaba, pero ese gesto, como tantos otros que empezaron a surgir, no era un intento de imitar a Pedro. Era el resultado de haberlo conocido, de haberlo visto actuar cada día, sin exigir nada, sin levantar la voz, sin buscar atención. Pedro no había enseñado con palabras, había enseñado con hechos, con constancia, con silencio. Con el paso de los meses, la panadería se convirtió en algo más que un negocio. Volvió a ser un lugar de encuentro, de historias compartidas. Gente del pueblo venía no solo a comprar pan, sino a contar novedades, a dejar encargos especiales, a dejar dibujos, cartas, agradecimientos. Una mañana, doña Elvira se acercó con una bolsa de manzanas. Las dejó sobre el mostrador y dijo: «Pedro siempre me decía que el pan de manzana era el más alegre. Pensé que podrían hacer una tanda hoy». Álvaro la miró, asintió y la invitó a pasar a la cocina. Le pidió que lo ayudara a preparar la receta. Ese día, el pan de manzana fue el primero en agotarse. En otra ocasión, un joven se presentó con una caja de herramientas. «Pedro me arregló una bicicleta cuando era niño. Nunca supe cómo agradecerle. Quiero dejar esto aquí por si alguien lo necesita». Así, poco a poco, comenzaron a llegar objetos, recuerdos, pequeños gestos que mantenían viva la presencia de Pedro. Nadie hablaba de él como alguien ausente. Era como si siguiera allí, en cada masa que reposaba, en cada pan que se entregaba con una sonrisa. Marcos no volvió a aparecer por la panadería. Álvaro nunca lo llamó, ni le preguntó a nadie por él. Era como si su paso por aquel lugar hubiera quedado en el olvido.
Lo único que permanecía era el legado de Pedro, tan silencioso como firme. En una tarde lluviosa, mientras limpiaban los estantes, un empleado joven encontró un papel doblado dentro de una vieja caja. Era una hoja escrita a mano. Álvaro la reconoció de inmediato. Era la letra de Pedro. No es el pan lo que alimenta, es la forma en que lo compartes. Esa frase fue enmarcada y colgada en la entrada de la panadería. Nadie discutió su lugar. Todos sabían que merecía estar allí. Con el tiempo, Álvaro comenzó a escribir un cuaderno nuevo. No era como el de Pedro, no llevaba registros de cuentas, ni listas de compras. Era un cuaderno de historias. Cada página relataba un gesto, una conversación, un recuerdo de alguien que había pasado por la panadería. Lo escribía sin prisa, a mano, con la misma calma que había aprendido observando a Pedro. Una mañana, mientras escribía, levantó la vista y vio a una madre con su hijo pequeño entrando al local. El niño señaló el dibujo del pan sonriente y preguntó, ¿quién lo dibujó? Álvaro sonrió. Un niño que conocía a Pedro, el mejor panadero que ha pasado por aquí. El niño se quedó mirando el dibujo por unos segundos, luego se acercó al mostrador y preguntó si podía ver cómo hacían el pan. Álvaro lo invitó a pasar a la cocina. Le mostró la harina, el agua, la levadura. Le enseñó a mezclar, a esperar, y mientras lo hacía, recordó la primera vez que vio a Pedro hacer exactamente lo mismo, con la misma paciencia. No dijo nada, solo pensó en él. Esa noche, al cerrar la panadería, Álvaro apagó las luces, dejó el cuaderno sobre la mesa y salió sin hacer ruido. El horno aún estaba caliente. El pan recién hecho esperaba para el día siguiente, y en el aire flotaba ese aroma que nadie sabía describir del todo, pero que todos reconocían, el aroma de un lugar donde se había aprendido a hacer las cosas con el corazón.